Hola, alumnos de matemáticas financieras. Les hago este video para explicarles un segundo ejercicio práctico acerca del tema de depreciación contable. Vamos a ver un poco de conceptos de depreciación contable. Como vemos, la depreciación no es otra cosa más que la disminución del valor de un bien, es decir, un activo fijo, con el paso del tiempo, el uso o la obsolescencia, es decir, que ya llega a cierta edad o ya el equipo está viejo. Recuerden que el activo fijo son aquellos bienes que utiliza la empresa con el fin de utilizarlos, más no de venderlos. El activo fijo lo podemos visualizar o lo podemos enlistar como el equipo de transporte, sea una camioneta, un tractocamión, un trailer. El equipo de oficina, por ejemplo, el escritorio, las sillas. Y el equipo de cómputo, pues las computadoras, la impresora, el escáner. Todos esos son activos fijos. Bien, otro concepto importante que deben saber es que es una depreciación contable. La depreciación contable no es otra cosa más que registro y cálculo de la disminución periódica del valor de un bien o activo fijo, junto con sus tasas de depreciación. Esa es la depreciación contable. ¿Qué es el costo total? Pues no es otra cosa más que el valor monetario que tiene ese activo fijo, o sea, cuando lo compramos o cuando lo vendemos. Y el valor residual o el valor de desecho no es otra cosa más que el valor monetario que tendría ese activo fijo una vez que ha pasado su periodo de vida útil. ¿Y qué es una vida útil? Pues es el periodo del tiempo que se piensa utilizar ese bien, de acuerdo con la ley de ICR. Bien, ¿qué nos dice la ley del ICR en el artículo 34? Nos dice, más bien nos enlista un porcentaje de depreciación anual que yo debo de respetar para aquellos de mi equipo de transporte, mi equipo de oficina y mi equipo de cómputo. ¿Sí? Es decir, esta ley del ICR me dice que en el equipo de transporte lo que yo compre, sea una camioneta, un tractocamión, un tráiler, no sé, todo vehículo que va a equipo de transporte, me dice la ley del ICR que debo de depreciarlo a un porcentaje del 25% anual. Mi equipo de oficina me dice que tengo un porcentaje máximo del 10% anual. Y mi equipo de cómputo me dice que es un porcentaje máximo del 30% anual. Bien, ¿para qué me sirven esos porcentajes? Me sirven para sacar los años de vida útil de mi activo fijo. Es decir, si el 25% anual me dice la ley que debo depreciar mi equipo de transporte, entonces en el año o cuántos años ahora sí me dura el bien para depreciarlo. En este caso son 4 años. ¿Por qué? Porque el 100% es un año. Y si yo divido 100 entre 25, me da exactamente 4. Es decir, que la vida útil que yo estimo de mi activo fijo, en este caso equipo de transporte, son 4 años a una tasa del 25%. Y mi equipo de oficina me dice la ley del ICR que es el 10%, es decir, el 100% entre 10, es decir, 10 años tengo para depreciar mi equipo de oficina. Y en el equipo de cómputo que es el 30%, es decir, 100 entre 30, tengo 3.3 años para depreciar mi equipo de cómputo, o sea, computadora, impresora, escáner, laptop, chip. Ya teniendo todos esos elementos conceptuales de lo que es una depreciación contable, vamos a resolver el siguiente problema. Bien, nos dice lo siguiente. Ejercicio práctico 2. La empresa Tienda Aldores de Tezonapa, Veracruz, compró una camioneta el 1 de enero del 2021 con un valor de 250.630 más IVA, que la pagó con cheque. Dicho activo fijo se le estima una vida útil de acuerdo a ley, aquí tenemos,
de 4 años y un valor de desecho o un valor de desecho, de 3.500. Si en el tercer año, o sea 2024, la empresa decidió vender su camioneta por la cantidad de 80.000 pesos masiva, se pide lo siguiente. En el inciso A, calcula la depreciación anual y mensual por el método de línea recta. Inciso B, desarrollar una tabla de depreciación anual del activo, en este caso de la camioneta. Inciso C, realizar el asiento contable de la compra de la camioneta. Inciso D, realiza los asientos contables de las depreciaciones de los 2 primeros años de la camioneta. Y por último, inciso E, realizar el asiento contable de la venta de esa camioneta. Bien, vamos a desarrollarlos por partes. Primero vamos a calcular la depreciación anual y mensual por el método de línea recta. Aquí en los datos ponemos el costo del activo fijo, el valor de desecho, los años de vida útil, la depreciación anual y la depreciación mensual. Nos dice que el costo del activo fijo son 250.630. El valor de desecho nos dice que son de 3.500. Los años de vida útil nos dice que son de 4 años. Bien. Hasta aquí, esos son los datos que nos hacen falta o lo requerimos para desarrollarlo por la depreciación de línea recta. Es decir, ir depreciando año con año de forma igual cada año hasta llegar al cuarto. ¿Qué nos dice la fórmula del método de línea recta? Nos dice que debo de restar el costo del activo fijo menos el valor de desecho sobre los años de vida útil. Es decir, los 250.000 menos los 3.500 sobre 4. Y esto nos da 61.782.50. Y aquí lo vamos a hacer. 250.630 menos 3.500 sobre 4. 61.782.50. Pero esto es anual, que también nos dice el ejercicio que lo quiero mensual. Entonces, si lo quiero mensual, lo divido entre 12. 5.148.54. Aquí tenemos entre 12. Ya tengo resuelto mi primer inciso, que es la calculada de depreciación anual y mensual. Bien, vamos al inciso C, desarrollar una tabla de depreciación anual del activo. Bien. Aquí la tabla de depreciación anual del activo tiene estas columnas. Primero, años, valor en libros, depreciación y la depreciación acumulada. Aquí, como los años de depreciación son 4, o el valor de vida útil los ponemos del 0 al 4. El valor en libros comenzamos en el año 0 con el valor del bien, es decir, 250.630. ¿Sí? Bien. Y en depreciación en el año 0 pues no tiene, y acumulada no tiene. Vamos en el primer año. En este caso nos dice en el cálculo que tenemos una depreciación en línea recta anual de 61.782.50. Entonces en cada año va a ser la misma, porque ese es el chiste de este método de línea recta, que cada año tenga el mismo dato de depreciación. O sea que lo ponemos año con año, en el año 1, año 2, año 3 y año 4. Bien. Seguimos a completando la tabla de depreciación de este año. Ya que tengo esta tabla de depreciación, lo que tengo que hacer ahora es calcular el valor en libros. Me dice que en el primer año el valor en libros es 188.847.50. ¿De dónde saco esto? Bien.
lo saco restando del valor del bien 250.630 menos su valor de la depreciación 61.702.50. Aquí está el valor en libros del primer año, 188.847.50. Ya que tengo el valor en libros de depreciación, ahora cómo calculo la depreciación acumulada. Pues en el primer año es la misma, se pasa. Vamos al segundo año. ¿Cómo calculo el valor en libros del primer año? Pues restando el valor en libros del año anterior, es decir, 188.847.50 menos la misma depreciación, ¿no? 61.782.50 y nos queda el valor en libros del segundo año 127.065. ¿Sí? Ahora, como todo esto es lo mismo, ahora cómo calculo mi depreciación acumulada, pues sumo la misma cantidad, 61.782 del año 1 más este año 2, que nos queda 123.565. Es decir, la depreciación de un año más la depreciación del otro año. Ahora vamos con la depreciación del tercer año. ¿Cómo calculo el valor en libros? Pues salvo. Sería el valor en libros del año anterior, es decir, 127.065 menos la depreciación anual, que es la misma. Nos queda que el valor en libros del tercer año es 65.282.50. ¿Sí? Y así lo hacemos con el cuarto año, ¿sí? Con el fin de que el valor en libros del cuarto año me quede el mismo valor del valor del desecho, es decir, 3.500. Mira, 3.500. ¿Sí? Bien, con eso resolvemos el inciso B. Vamos al inciso C. Realizar el asiento contable de la compra de la camioneta. Bien, vamos de este lado. Dice que se compró una camioneta por 250.630. Entonces cargo a equipo de transporte 250.630. Pero como es más IVA y lo pagué con cheque, entonces recuerden, cuando yo compro algo y lo pago, entonces genero un IVA acreditable. Es decir, los 250.000 por la tasa del IVA, que es el 16% por punto 16. Y me queda que el IVA que yo pagué o acreditable es 40.100.80, que aquí está. Entonces la suma de estos dos es lo que yo pagué en bancos, es decir, 290.730.80. Este es el inciso C. ¿Cómo realizo el asiento contable de la compra? Vamos al inciso D. Realizar los asientos contables de las depreciaciones de los 2 primeros años. Vamos a calcular las depreciaciones. Nos dice que en el primer año tengo que calcular la depreciación. Me regreso a la tableta que hicimos. En el primer año me dice que tengo una depreciación de 61.782. Entonces, para registrarlo, cargo a gastos de venta a la subcuenta de depreciación de equipo de transporte, 61.782. Y lo abono a una cuenta que se llama depreciación acumulada de equipo de transporte, 61.782.50. Aquí está registrado mi depreciación del primer año. Aquí nos dice. Ahora vamos en el segundo año. Pero recuerden cómo es el método de línea recta, nos dice que toda la depreciación año con año es la misma. O sea que se vuelve a duplicar el mismo registro. Ahora en el otro año. Gastos de venta, depreciación de equipo de transporte, 61.782.50. Depreciación acumulada de equipo de transporte, 61.782 en el segundo año, que aquí me lo dice. Es la misma. Sí, y con eso ya tengo resuelto el inciso D. Ahora vamos
a terminar con el inciso B, registrar contablemente la venta de la camioneta. Bien. Antes de pasar a la venta de la camioneta, al registro contable tengo que hacer un cálculo de la venta de la camioneta. No dice que se vendió en el tercer año. Bien. Tengo que hacer esa tablita. Primeramente el costo me costó desde que la compré 250.630. Aquí no incluyo IVA. Le tengo que restar, me dice, su depreciación acumulada. Pero esa depreciación acumulada la tengo que tomar desde el tercer año porque en ese año se vendió. Entonces busco el tercer año con la tabla de depreciación anual y digo, el tercer año su depreciación acumulada es 185.347. Aquí lo pongo. Y después resto los 250 menos los 630 menos los 185.000 me da un valor en libro de 65.282.50. Después tengo que restar la venta. Me dice que la vendí en 80.000. Aunque sea masiva, aquí no le pongo el IVA. Son los 80.000, perdón. Entonces resto 65.282.50, que es el valor en libros, menos la venta, 80.000. Y me queda una diferencia que es negativa de 14.717.50. Es decir, que la venta fue mayor que el valor en el libro, lo cual es una utilidad en la venta de activo fijo. ¿Sí? Entonces, ya que tengo esta tablita, entonces ya procedo a realizar mi asiento contable. Bien, ¿cómo lo vendí? Primeramente me cae el dinero en el banco. Entonces pongo bancos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pongo en el banco? Bien, como la venta es de 80.000, entonces digo 80.000 por la masiva, por el 16%, me da 12.800, es decir, 12.800 más 80.000. 92.800, eso es lo que me va a caer en el banco. ¿Sí? Acá está, 92.800. Ahora bien, como vendí mi activo fijo, tengo que sacarlo contablemente. O sea, tengo que desaparecer ese activo fijo. Pero ¿cómo lo desaparezco? Bien, si al inicio yo lo registré, le di entrada con 250.000, pues en mi venta lo tengo que sacar con ese mismo importe. Es decir, abono tipo de transporte con 250.630. ¿Sí? Bien. Ahora bien, como yo vendí ese activo en 80.000 más IVA, recuerden que cuando yo vendo algo, yo más IVA, yo les traslado un IVA. Es decir, los 80.000 por el punto 16%, es decir, 12.800 de IVA. Ese IVA se llama trasladado y lo abono. ¿Sí? Bien. Ahora, la depreciación acumulada, que toda esta depreciación de los 3 primeros años son los 185.347, pues la tengo que cancelar. Y la cancelo pues con un cargo. Es decir, cargo de depreciación acumulada del equipo de transporte los 185.347, que son por los 3 años. Y por último, me queda la utilidad que generé. En este caso son otros productos y la cuenta es utilidad de ventas de activo fijo. Recuerden que la utilidad siempre va a abonar, es decir, los 14.717.50. Aquí no se pone el signo, ni más ni menos. Aquí se pone exactamente la cantidad. 14.717. Y ahora sí, con esto queda cuadrado mi partida doble, es decir, todos los cargos. 278, 140 y 50. Todos los abonos. 278, 140 y 50. Aquí está cuadrado mi partida. Y como concepto o leyenda,
que es el registro contable de la venta de la camioneta en el tercer año. Y con esto acabamos el ejercicio de depreciación contable.